de Sant Feliu de Llobregat. Y también falta, que se demora un poquito, pero llegará don Arturo, que es también obispo auxiliar de la diócesis. Nos acompaña también nuestro vicario, don Emilio, y otras personas que están aquí. Don Pablo Salazar es el director adjunto del periódico de Valencia Las Provincias. Y después nos acompañan otras personas, el director, don Alfredo, que tanto ha colaborado para que este acto siga adelante, representantes de las comunidades de la familia marianista aquí en la zona de Valencia, y también tenemos el honor de que está con nosotros la hermana de Faustino, María Eugenia, y bastantes de sus familiares, sobrinas, sobrinos nietos, primos y otros familiares. Y tíos, bueno, muchos familiares. En el término familia, ahí van incluidos todos, que son numerosos y fenomenal que hayan podido venir. También están entre nosotros 4 alumnos de primaria, que los veremos en el documental, que hacen de figurantes, los que en las grabaciones les llamábamos los faustinitos, que son Carlitos, Juan, Pablo y Guille. Cuando veáis ahí unos niños, esos son del colegio de quinto de primaria, que ahí están todos fenomenal, ya los veremos. Pues también muchas gracias, y también quiero agradecer, están compañeros de la clase de Faustino, también nos acompañan, y quiero agradecer, aunque no ha podido estar aquí y hacerse presente, quiero agradecer a Luis Longedo, que es el que ha hecho este cuadro que vemos ahí, al padre Salaverry y a Faustino juntos. Bueno, ya ha llegado don Arturo, bienvenido don Arturo, y fenomenal, muchas gracias por su presencia y por honrarnos aquí con... Después don Arturo también va a participar en el coloquio, o sea que fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos. También saludo al superior general de los marianistas, el padre Andrés Fetí, que no ha podido venir aquí porque está de visita oficial a Francia, pero está siguiendo este acto desde Burdeos. Y saludo también a otras personas que sé que están siguiendo este acto por la retransmisión que se está llevando a cabo, no solamente aquí en Valencia, sino en toda España y en distintos países del mundo. O sea que el Colegio del Pilar es conocido y nosotros también. Pues qué alegría. Pues repito, muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que habéis colaborado de un modo o de otro, de tantas personas que han hecho posible este acto de homenaje a nuestro querido padre Salaverry y a nuestro queridísimo Faustino. Le cedo la palabra a Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, ya hemos dado también la bienvenida a todos los que nos siguen por streaming, pero queríamos decir especialmente a toda Hispanoamérica que tenemos muchos forofos de Faustino allí. Hoy es un triple motivo de celebración para la familia marianista, ¿no? Porque celebramos la Anunciación de María, la fiesta patronal de la familia marianista y el centenario del nacimiento de nuestro querido José María Salaverry, ¿vale? Entonces, con el sí que dijo María a Dios, nos dio un ejemplo de fe que nos ha impulsado un poco a dar testimonio en nuestra vida de nuestra fe. Y ese testimonio lo hacemos con una alegría serena, al igual que lo hizo Faustino, que dijo un sí confiado y renovado a lo largo de su vida, que dijo sí a todo lo bueno, sí a Dios, sí al sufrimiento, sí a la muerte y luego sí a la santidad de una manera sencilla en las cosas pequeñas de cada día. Luego José María Salaverry estaba muy agradecido de haber nacido en este día, porque decía que era el día más importante de la historia de la humanidad. Y él siempre dijo que le había marcado muchísimo el haber nacido este día. Bueno, de hecho le esperaban el día de San José, un 19 de marzo, pero llegó el día de la Virgen y de ahí su nombre, José María. José María tuvo la suerte de conocer a fondo a Faustino y de ver cómo el Señor le invitaba a dar más, y él respondió con una generosidad y sencillez del lugar dado su edad. En este acto también quiero presentar un poco el cuadro que nos ha hecho Luis Longedo, que es la primera vez que se representa en un lienzo a los dos juntos, a Faustino y a José María. Y entonces están los dos muy cerquita, como diciendo, susurrando Faustino a José María, tal vez me hable Dios.
nos ha explicado el artista que lo ha pintado al acrílico en blanco y negro con muy mínimo color, luego con una base amarilla que le da luminosidad, que es signo de la luz, y luego pues muy sutil la palabra tal vez me hable Dios en violeta, ¿vale? También se ha inspirado en la famosa foto de Faustino de Notre Dame. También deciros que la comisión de Faustino, ya sabéis que nació con la idea de seguir dando a conocer a Faustino y que inspirara vida cristiana y vida en santidad, ¿no? Entonces, que ojalá nosotros hoy, cuando salgamos de este evento, tengamos más ganas de ser mejores y poner paz y amor en todos los lugares donde estemos. Pues nada, ahora después de la oración habrá un coloquio que estará moderado por Pablo Salazar, director adjunto de las provincias, que también está muy ligado a nuestra comunidad de fe, Madre María. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar este acto con una pequeña oración y para la misma he elegido unos textos que al padre Salaberry le encantaban. Él antes de morir, un tiempo antes de fallecer, me dejó una carta cerrada y me dijo, cuando muera, la abres. Y cuando abrí la carta, pues aparecía pues, una especie de testamento espiritual, una maravilla de reflexión y de escrito, pero también aparecía una indicación en relación a la fecha y a la realización de su funeral. Y entre esas indicaciones concretas decía, yo nací a la vida el día cuando se estaba leyendo el texto de la Anunciación. Yo quisiera, ahora que ya he muerto, que nazco a la vida definitiva, también que se lea en mi funeral el texto de la Anunciación. Pues qué menos que hoy, que estamos recordando a Salaberry y estamos en la solemnidad de nuestra Madre, la Anunciación, leeremos el texto de la Anunciación. Y por otra parte también Salaberry ponía en esa carta como indicación y como sugerencia, me gustaría que en la celebración de mi funeral se cantase el Magnificat. Bueno, pues también vamos a cantar el Magnificat, en honor a María y a Dios Padre, pero también recordando al Padre Salaberry. Entonces la oración va a ser muy sencilla. Proclamaremos el texto de la Anunciación, el texto lo proclamará Alfonso, leeré una pequeña reflexión que la he sacado de frases cogidas del Padre Salaberry. O sea que todo lo que digo es Padre Salaberry. Y después rezaremos el Magnificat a dos coros. El coro de vuestra derecha, el número 1, y aquí el coro de la izquierda, el número 2. Al principio habrá un canto que el coro, cantaremos con los músicos que están ahí y terminaremos con una pequeñísima oración. Y después, terminada la oración, pues ya lo que ha dicho Ana, veremos el documental y después habrá un coloquio. Pues nos ponemos en disposición de iniciar esta oración. Nos unimos a María en nuestra alabanza y en nuestra acción de gracias y empezamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados y escuchamos el texto bíblico. Lectura del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril. Ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es palabra del Señor. La Anunciación, fiesta de la Encarnación, nuestra fiesta. Misterio central en la espiritualidad del Padre Chaminade. Estar llenos de Dios, llenos de luz, ser portadores de vida. Y entrando el ángel en casa de María, le dijo: Alégrate, alégrate María. Alegría es la primera palabra que Dios nos dirige, que dirige a la humanidad. Alégrate, exulta, sé feliz María, Dios ha puesto su corazón en ti. El ángel no dice haz esto o haz lo otro, simplemente ábrete al amor de Dios, a la alegría, como una ventana se abre al sol. María nos ayuda a descubrir lo que es Dios. Nuestro Dios es el Dios de la vida, el Dios de la alegría. Dios se acerca a cada uno y nos trae una caricia. Viene y nos da un abrazo. Su cercanía conforta la vida. La fe de María se convierte en canto con el Magnificat. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. María hace que la fe sea lo que es, acogida de un Dios enamorado de cada uno de nosotros, un Dios en el que se puede confiar. Y acoger al Dios enamorado de cada uno de nosotros da sentido, da vida. Alégrate, nuestro Dios es el Dios de la vida, el Dios de la alegría. Oración. Virgen María, mujer del sí, mujer de la plena disponibilidad ante Dios, unida al Padre José María Salaverry y a Faustino, intercede ante el Padre por la paz en el mundo, por nosotros, por la Iglesia, para que por la acción del Espíritu Santo, Cristo se encarne en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora procedemos a la proyección del documental. Perdón, me he confundido, falta el Magnificat. Eso no es el Magnífico.
dos coros. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat anima mea, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat anima mea. Señor, ahora te veo, ahora todo es luz. En aquel entonces confié a ciegas,
pero entendía muy poco. El dolor, la enfermedad, el silencio. Hubo días en los que todo parecía demasiado pesado, pero ahora lo veo distinto. Ahora comprendo que aquel sufrimiento era el camino hacia ti. Y también veo a quienes siguen allí, personas que encuentran esperanza en lo que viví, en lo que sufrí contigo. Señor, ¿de verdad pudiste sacar tanto bien de una vida tan sencilla como la mía? Qué amor tan grande el tuyo y qué bonito es el cielo. Ahora sé que todo tuvo sentido. Tú estabas en cada momento. Que mi vida ayude a muchos a encontrar el camino al cielo, que al final es lo más importante. Yo soy Tate, Teresa, pero todo el mundo me llama Tate, Tate Magro, y tú eres Carlos. Yo soy primo de todos, de Faustino y de Tate, Carlos Fernández Roca. Y Magro, que es lo que nos une a todos, Magro. Salvador y nuestros abuelos Eran cinco, eran creo. 5 hijos. Y 4 chicas y un chico. eso es, el padre de Tate en Salvador. Éramos una familia completamente normal, unos padres con 4 hijos, católicos practicantes, llevábamos una vida completamente normal. En verano, en el mes de julio y agosto, lo pasábamos en Alicante, en casa de mis abuelos maternos, con todos nuestros primos, que era un plan genial muy familiar, y luego en septiembre nos trasladábamos a San Antonio de Requena, donde tenía mi abuela materna una casa, y los pasábamos el mes de septiembre con ella. Y pasábamos unos veranos allí, pues jóvenes que éramos, haciendo, nuestro abuelo, ¿cómo nos llamaba? No me acuerdo, ¿cómo? Espíritu de destrucción. No destrozar, pero tampoco cuidaba. Que sí, que destrozábamos. Nos encerraban, decían, prohibido salir de las puertas de hierro, ¿te acuerdas? Las puertas de hierro era la zona de jardín que más pequeña, porque luego era inmenso. La zona de vivienda. Y cuando estábamos allí 1 hora, el abuelo decía, todos fuera, porque no nos podía resistir. Allí teníamos como 15 o 20 bicicletas. Y entonces nos subíamos en las bicicletas con los timbres, dándole vuelta a las señoras que jugaban a las cartas, y el abuelo salía por ahí. Esto no se puede aguantar. No, es que no podemos salir, nos han dicho que no salgamos del recinto. Y entonces allá dando vuelta, trin, trin, con los timbres. Bueno, él era muy forofo de Torrebruno, que en aquella época estaba muy, muy de moda. Pero bueno, durante la enfermedad tampoco pudo oír mucha música. Y en la fábrica, era una fábrica de harinas que estaba cerrada. Y tú te acuerdas cuando nos tirábamos. Había como una especie de toboganes que tiraban por ahí los sacos de azúcar, de harina. Subíamos pero Faustino el primero, ¿verdad? Sí, bueno, era el jefe de la... Era el jefe y era lo que él decía. Comentado que ahora no siendo él el más, que lo he comentado, el más mayor de todo, era el jefe porque nos inspiraba pues un respeto, algo especial, ¿no? Que cuando yo tenía 4 años, los Reyes Magos me trajeron el coche oficial de Faustino, donde él iba en su coche oficial, porque era el jefe. Entonces lo tenemos aquí. Un coche de pedales hecho allí en la carpintería de la fábrica de los abuelos, imitando a un Land Rover con su matrícula Alicante 112, que era la matrícula de la época. Y los que dormían allí todos los días, el desayuno era colacao con lo que fuera. Con pastas, lo que fuera. Y sí, además mi abuela, a Faustino, que ya debía estar un poquito, a lo mejor un poquito mal, digo yo, no sé, lo trataba fenomenal, le ponía el que más colacao, la leche más grande, todo para él. Y un día que estábamos todos hablando, dice, a mí lo que no me gusta nada es el colacao. Nos sentó un ataque de risa, como dice, y la abuela dijo, ¿cómo que no te gusta el colacao? Bueno, allí se armó, pero bueno. Se tomaba unos vasos de colacao por no hacerle un desaire. Sí, por no decir que no le gustaba. Bueno, aparte del fútbol, con que mi padre y él tenían los pases y se iban todos los domingos, pues le gustaba lo normal, ir al cine con sus amigos, de acampada ha ido mucho con todos sus compañeros,
creo que ya enfermo estuvo en Francia en un campamento. Y bueno, la vida normal de un chico normal. Participaba, incluso él se iba con sus compañeros cuando jugaban al fútbol, él no podía participar, pero sí que participaba del partido. A ver, un momento. Os vamos a explicar las fechas claves de la vida de Faustino. 4 de agosto de 1946. Faustino nace en Valencia. Entre el 56 y el 57 le promete a la Virgen rezar el rosario todos los días. En octubre del 57 conoce al padre Salaberry. En octubre de 1960, en la casa de retiros de Alacuás, durante la cena, Faustino siente la llamada a ser religioso marianista. El 29 de noviembre de 1960 cae enfermo, deja de asistir al colegio, visitándole frecuentemente el padre Salaberry. El 9 de febrero de 1961 se le diagnostica la enfermedad de Hodgkin. A partir del 61, durante su enfermedad, se afianzó su vocación marianista. El 23 de enero del 63, la enfermedad se agrava. El 3 de marzo del 63, Faustino queda con el padre Salaberry en emitir votos privados como marianista al día siguiente. A las 11:30 de la noche, muere en los brazos de su madre. Yo la verdad es que la vida de Faustino, naturalmente, la recuerdo un poco con los matices que estamos un poco todos de acuerdo. Es decir, claro, en el colegio convivimos pues desde parvulitos hasta preu, o sea, 8 años, entonces evidentemente nos conocíamos bastante todos. Lo que pasa es que naturalmente en el colegio había dos grupos que teóricamente se diferenciaban, que eran los que hacíamos mucho deporte y los pocos que no hacían deporte. Claro, Faustino no tenía facultades para hacer deporte ya desde pequeño, evidentemente. Pero Faustino era un tío muy especial, muy comprensivo, muy cariñoso, muy discreto. Lo que pasa es que el deporte no es que nos separara, porque no nos separó nunca, pero el deporte a la mayoría de compañeros del colegio, nos unió, porque el que no hacía una cosa, no hacía otra. Tomás, por ejemplo, era el campeón de todo. O sea, Tomás Zamora Rico, que es este de aquí, hacía de todo, pero y todo lo hacía bien. Pero claro, luego me di cuenta yo, y se lo eché en cara hace poco tiempo, cuando hacíamos los cross aquí por alrededor del colegio, cuando no estaba urbanizado todo esto, hacíamos unas carreras tipo cross, corriendo. Él ganaba siempre, éramos 40 o 50 corriendo. Pero claro, luego me di cuenta que prácticamente era un año mayor que todos nosotros. Yo se lo dije, digo... Me aprovechaba de la situación. Todo muy normal. Vamos a rezar el rosario. Lo rezaba mucho con mi madre, que mi madre estaba todo el día con él, claro. Y entonces lo rezaba mucho con mi madre, pero María Encarna y yo entrábamos. Ya digo que Joaquín era mucho más pequeño. Joaquín tenía 5 años, pero tenía una pasión por Faustino tremendo. Cuando llegaba del colegio, lo primero que hacía cuando estaba ya en la cama era entrar corriendo a ver a su hermano. Y me acuerdo de una frase de Faustino, porque tenía las piernas muy hinchadas, porque tenía flebitis. Y entonces un día le dijo a Joaquín, Joaquín, ven siempre que quieras y tírate en la cama, pero respeta mis piernas que son de cristal. Era una persona entrañable, muy cariñoso, muy discreto, con una sonrisa que era imposible borrársela, que le encantaba el fútbol para verlo en aquella, ojo, para oírlo en la radio, como lo oíamos en aquella época. Mi abuela siempre me cuenta que cuando iban en verano con las bicis, él mandaba a todos los demás, entonces siempre se dividían en un mando los mayores y los más pequeños, y él era como el capitán de los mayores, y siempre hacían guerras y terminaban enfadados, se tiraban barro y pues era muy bueno. El tema de Faustino es un tema que fue con una discreción tal su religiosidad, que teníamos un poco la mayoría de compañeros. Sí que en aquella época había un ambiente religioso católico en la sociedad mayoritario, pero Faustino nunca lo exteriorizó. Nunca lo exteriorizó. Todos los compañeros nos hemos enterado de la vida religiosa íntima que llevaba Faustino, escribiendo en sus diarios, etcétera, etcétera. Fue, si no una sorpresa,
sí que me abriera un poco la mente a la vida interior intensa que había llevado Faustino. Porque yo nos cuenta que el último año prácticamente que estuvo en cama, yo iba a verlo todos los miércoles por la tarde, creo que era el día que teníamos libre del colegio, todos los miércoles por la tarde a verlo. Él estaba en cama ya. Pero luego la sorpresa que yo creo que nos hemos dado todos ha sido al conocer su vida a través de su legado escrito, gracias a José María Soler. Me consultaba sus cosas, yo veía que tenía una vida espiritual profunda, que hablaba con espontaneidad con Dios. Hablar con la Virgen o con Jesús era como hablar con el de al lado. Y eso es lo más importante, una espontaneidad en la relación con Dios. Fui de un curso detrás de Faustino. Recuerdo escenas saliendo del colegio y llamaba la atención de los compañeros, aunque ya teníamos noticia de su enfermedad y entonces nos dimos cuenta de que la cosa iba a peor y era grave. Sí podía distinguirse por su discreción, por su sencillez y su amabilidad. Faustino pues fue un alumno de este colegio, que bueno, él nació en el 46 y en el 63, con 16, 17 años, pues murió de una enfermedad que entonces era pues, mortal, era incurable. Y la verdad es que de alguna manera, de una manera muy discreta, Faustino inspira al colegio y a los alumnos y a los profesores. Es verdad que a veces, no explícitamente, yo creo que la humildad de este santo hace que, pues, que tampoco en el seguimiento haya grandes alaracas, ¿no? Sino que es como una brisa que inspire, que está en el colegio y que no solo abre puertas, también ventanas y corazones. Faustino es un santo pues, de hondura, para adentro, ¿no? Me encanta cuando Faustino en el diario dice pues, que mi compañero fulanito está solo. La verdad es que no, algo así, como no me apetece mucho estar con él o no quería estar con él, pero estuve con él porque sé que a ti eso te gusta, ¿no? A ti se refería a Jesús. Él decía, bueno, pues no tengo otras cosas que ofrecerte más que las pequeñas cosas de mi vida, ¿no? Él era consciente, ¿no? Pero sin embargo esa vida cotidiana la vivió con una radicalidad tremenda, tremenda. Y eso hay que descubrirlo. Es un santo a descubrir, porque es un santo hacia lo interior. Vivió muy poquito, también es verdad que no sabemos lo que hubiera pasado, pero yo creo que su testimonio es muy, muy aprovechable, ¿no? Yo tenía una profesora en común con Faustino, que se llamaba Paquita Cantó, y entonces nos daba clase a los dos, porque él encima me decía que aprendiera un poco de él, y entonces me ponía ejemplo a Faustino, que tenía mucha fuerza de voluntad, tenía tal, inteligente, como vosotros, que como sacabais, porque estos dos señores eran inteligentes y listos. En la época nuestra había notas doradas, todas las semanas nos daban notas semanales, y tenían colores, doradas, rojas, verdes. Los que más sabían que eran doradas, y Faustino llegó a sacar muchas doradas también. Y entonces era, en fin, y eso me acuerdo de Faustino. Pero Faustino siempre ha sido una persona muy discreta, muy buena, y luego siempre sonriendo, ¿no? Sobre estar enfermo, aunque estaba enfermo, lógicamente él no lo demostraba. Sabíamos que estaba enfermo, pero venía a clase, cuando venía a clase venía con toda normalidad. O sea, no demostraba que estaba enfermo, ni que tuviera dolores, ni nada de eso. Y venía y lo tratábamos como una persona normal y corriente. Oh, pero ahí yo creo que una de las cosas que hay que destacar y que es importante es eso, es que en un momento dado, aunque no supieras ni no fueras muy consciente de la enfermedad, que no fueras muy consciente de los diarios y de la muerte ejemplar que tuvo todo, que te enteraras de todo eso después
y que no te fuera una sorpresa. Claro, a ti te preguntan sobre Faustino ya, declarado venerable, compañero tuyo, y tú, yo no lo veo con un halo de santidad, ¿no? Porque es que sería absurdo, sería ridículo pensar en un chico con 14, 15, 16 años. Sin embargo, vuelvo a la idea principal, a la idea que después te cuentan lo que te cuentan, que ha sido y lo que ha hecho y lo que ha vivido y lo que ha escrito, y si dices, sí, me cuadra. Habría que subrayar la alegría profunda, no una alegría estentórea, pero es una alegría y una paz profunda. Aquello que le capacitaba para ir asumiendo e integrando el sufrimiento propio del tratamiento del cáncer, entonces muy fuerte, y por el tipo de cáncer que padecía, la capacidad de asumirlo, integrarlo en su persona, darle sentido religioso y finalmente hacer todo un motivo de ofrenda que era coherente con su consagración. O sea, no eran realidades separadas o independientes de su vida. Bueno, yo quiero entregarme al Señor o quiero ser marianista y además estoy abocado a una enfermedad crónica y a la muerte. Estas dos dimensiones, vocación a la vida consagrada y afrontar la muerte, son dos realidades que se alimentan en su verdad mutuamente. O sea, no eran circunstancias que le sobrevenían, sino que era todo un mismo movimiento de respuesta al amor de Dios que él consideraba que le había llegado por tantos cauces, desde la familia, el colegio, formación. Se iba, se confesaba, comulgaba. Él llevaba una vida interior muy grande, muy grande. No había enfermedad. Mis padres llevaban una vida completamente normal y sobre todo nos hacían muy fácil la vida a los demás. Entonces no se vivió la enfermedad como con tristeza, pensando lo que iba a pasar, no. Llevábamos una vida absolutamente normal. Vivió una vida propia de su tiempo y de su edad. O sea, al final era un joven que le encantaba jugar con sus amigos, le encantaba pasar tiempo con sus primos durante los veranos de Alicante, le encantaba el mar, la montaña, hacer camping, era un apasionado del fútbol, incondicional del Valencia. Fue un chico normal, como ya digo, pero con una profunda vida interior. O sea, Faustino recibió el don de la fe, que supo cultivar y trabajar muy profundamente, y además recibió el regalo de la vocación a la vida religiosa y de la vocación misionera, que no pudo cumplir en vida, no pudo realizar, pero que luego es muy bonito ver cómo, aunque él no pudo marchar a Colombia, que es probablemente donde le hubiera tocado, en todo lo ancho y largo del continente americano, Hispanoamérica, en Estados Unidos, han surgido muchos grupos de pastoral juvenil que están inspirados en su modelo, en su ejemplo de vida. Sobre todo lo que destaca en Faustino es la forma de afrontar la enfermedad, o sea, la manera de abrazar la cruz en un chico de 16 años que acepta su muerte, acepta su destino. El padre Salaverry también hablaba de los 4 síes de Faustino, ¿no? Entonces, él sí que sabía que su forma de estar y de ser tenía que ser testimonial. Entonces quería, y así lo expresaba en su oración, que el Señor le concediera que la gente viera en su persona un reflejo de Jesucristo. Él puso el acento sobre el saber estar y saber ser como reflejo de Jesús dentro del mundo. El sí a Dios, el sí a la vocación, el sí al rosario, porque era un gran devoto del rezar el rosario diariamente, ¿no? Que era su forma también de estar unido a Cristo a través de nuestra Madre María. Luego el sí a la enfermedad y por último el sí a la muerte. Él, cuando está enfermo, ofrece su sufrimiento por todas las necesidades del mundo y antes de morir le promete al padre Salaverry que él desde el cielo va a interceder también por las vocaciones a la vida marianista. Un día estaba Faustino con un crucifijo de madera, pequeñito, donde estaba el Cristo clavado en esto. Y estaba hurgando.
Dice, es que estoy quitándole los clavos a Jesucristo porque debe de dolerle mucho esto. Y estaba intentando quitar los clavos para desclavar del judío. Él se sentía en ese sentido vulnerable, muy vulnerable, con su enfermedad por supuesto todavía más, pero bueno, dispuesto a hacer y a hacerlo al día siguiente un poquito mejor, ¿no? Yo creo que eso tiene pues un aspecto educativo muy importante, ¿no? Podemos ver cómo se puede vivir una vida cristiana sencillamente, no hace falta más, más que ese deseo de ir mejorando, de ir transformándose, de una relación intensa con Dios, en la oración. Mis padres, a María Encarna y a mí, por supuesto a Joaquín no nos dijeron exactamente qué es lo que pasaba y que la enfermedad era tan grave. Ya cuando la cosa se complicó, nos reunieron y nos dijeron que era una cosa irreversible y que ya no rezáramos por su curación, sino porque no sufriera. Y así vivimos hasta que murió. Sí, fue un momento muy impresionante, nos dejó muy impresionadas, pero en casa, no sé, era todo muy natural. No se respiraba, es verdad, no se respiraba ningún tipo de enfermedad. Fue la vivencia tranquila y concreta de la fe que se le proponía, lo más remarcable. Asumir el sentido de vida profundo que se le ofrecía desde la fe. Y si uno dice, hombre, es que la fe y el Evangelio es paz y alegría y serenidad, eso no se le ahorró a él, no se le evitó a él en absoluto el sufrir, el llorar y en algunos momentos de dejar constancia del fuerte dolor que le producía la enfermedad y el tratamiento consiguiente. Por eso creo que fue auténtica esta vivencia y le marcó profundamente su personalidad. Sí a todo lo bueno. Yo creo que esto marca un estilo, marca una forma de vida, ¿no? Sí a lo bueno significa vivirlo con sentido también de eternidad, ¿no? Y bueno, pues el sí es la huella que nosotros dejamos. Lo mismo que María dejó esa huella, la Anunciación, una huella indeleble, pues nosotros también dejar nuestra huella, ¿no? en la vida, con ese sí. En cualquier circunstancia, se puede ser una persona que vive una vida plena y libre, ¿no? Que incluso con las circunstancias más amargas, más duras, se puede decidir la actitud con la que se vive, ¿no? Y que esa actitud sea una actitud de esperanza. El mensaje es muy potente, muy potente. Él con 10, 11 años se consagra a la Virgen. Se hizo congregante marianista, lo que era en su tiempo la CEMI. CEMI es Congregación Estado de María Inmaculada. Por eso aquí en la tumba de Faustino pone Faustino Pérez Manglano, congregante marianista. Vivió como un cristiano laico comprometido en medio del mundo y también tenía una gran sensibilidad social ante las injusticias. O sea, él, por ejemplo, le impresionó mucho conocer a un chico de su misma edad que vivía en una situación de vulnerabilidad, vivía en una buhardilla en condiciones pues, muy precarias, y él renunció a toda la paga que le daban sus padres, practicó el desprendimiento y todo lo que ganaba pues intentaba invertirlo en este tipo de causas, y se organizó con sus amigos en grupos para poder ir a ayudar a este chico. O sea, Faustino practicó lo que luego se ha llamado las tesis del sí. O sea, él dejó escrito en su diario en un momento dado, cuando era además muy joven, ¿no? Haciendo gala de una madurez impropia de su edad, él dijo: diré sí a todo lo bueno, ¿no? Entonces de ahí que lo que le sobreviniera en su vida, como pudo ser la enfermedad, como luego pudo ser en último término la muerte,
él estuviese tan dispuesto y se dejó llevar por el Señor. Cuando murió también, sus compañeros dejaron escrito: Faustino era todo sonrisa. O sea, Faustino siempre estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo que se lo pidiera. Nunca tuvo un comentario desagradable hacia nadie, una mala cara. Se enfadaría también, tendría su carácter, ¿no? Con su familia, con sus hermanos, como todos los chicos, es algo absolutamente normal y natural, pero que siempre se ha destacado de eso, lo afable que era, el buen carácter, la bonomía que tenía. En el diario, en su diario, es continua la referencia de Faustino a la ayuda de María, ¿no? Él siempre le pide ayuda, siempre le pide que esté a su lado, siempre le pide consuelo. Yo creo que no se puede entender Faustino sin su madre María, sin su madre del cielo, ¿no? Es su apoyo, es su fuerza. Él, pues era claramente, se estaba educando en el carisma marianista, ¿no? Que, bueno, pues ese carisma fundamentalmente viene derivado de elegir a María como modelo y como compañera de viaje. Todo esto lo hizo sin grandes alardes, sin hacerlo de cara a la galería, o sea, desde la absoluta discreción y la confianza plena en el Señor, ¿no? O sea, entonces hay una anécdota muy bonita, que es que él, por las mañanas, él vivía en la calle Salamanca y venía aquí al colegio, que es el colegio donde estamos ahora, que entonces era Paseo Valencia al Mar, y cruzaba por el Puente del Mar, precisamente. Entonces él venía siempre rezando el rosario, pero si por lo que fuera se cruzaba con algún compañero que venía también, pues él discretamente guardaba el rosario, continuaría más tarde, y entonces se paraba a interesarse por el compañero, a venir con él caminando, hablando, poniéndose al día, ¿no? La Virgen, importantísimo. Yo creo que su vocación, su vida y todo, se basó en una fe a la Virgen tremenda, tremenda, tremenda. Para él la Virgen era lo más importante del mundo. Haciendo ejercicios espirituales en la Casa de la Purísima de la Cuas, donde estamos ahora, siente que quiere ser religioso marianista. Vino a verme y me dijo: padre, tengo un problema. ¿Ah, sí? ¿Tienes un problema? Es que tengo una deuda con la Virgen. ¿Cómo tienes una deuda con la Virgen? ¿Pero qué es eso? Pues le prometí hace unos años a la Virgen rezarle todos los días el rosario, y de pronto, pues, dice, y claro, ya procuro rezarlo, pero sobre todo en vacaciones, que nos divertimos tanto, se me olvida. Y me dice, pero llevo mis cuentas y voy recuperando. Digo, pero Faustino, con una mamá no se llevan cuentas, fuera todas las cuentas. ¿Te gusta rezar el rosario? Sí, pues sigo rezándolo todos los días. Y para mí eso fue el momento clave de él, y eso le dio una vida interior. Los marianistas, cuando fueron a fundar fuera de España, incluso fuera de Europa, muchos de los grupos de pastoral juvenil que fundaron tomaron como referencia a Faustino. Sobre todo en Latinoamérica, el más destacado es el movimiento juvenil faustino de Chile, que además los que hemos tenido la gracia, ¿no?, de conocerlo personalmente y estar con ellos en sus actividades, en sus reuniones, pues fue también algo muy satisfactorio y para mí una verdadera bendición haber coincidido con ellos. O sea, es un grupo muy numeroso, muy dinámico, muy activo, y yo iba allí y los niños pequeños de los colegios de Santiago, ¿no? En Santiago de Chile hay 5 colegios marianistas, son la capital, me contaban anécdotas de Faustino que yo ni sabía, y yo digo, ni me da vergüenza, digo, o sea. So at that stage, we're able to start learning how to actually wait and see if God will talk to us. So most of us had a motto where we would say, the same with Faustino, if maybe God will speak to us. So in most things you'll find while they are trying to do something and things don't work, and we'll just sit and say, no, definitely God is going to speak to us. So we started hanging out with other people. We got to know more people through Faustino. And by being together, we're even able to do charity works, help people that were not able to help themselves. And it really helped most of us. Muchos jóvenes en el mundo están como eligiendo Faustino como un ejemplo que les ayuda en su vida cristiana. Es el signo que ellos se reconocen en la experiencia de Faustino. Soy de México. Fue donde dábamos a conocer por medio de obras teatrales, por medio de las misas. O sea, cada mes teníamos una misa donde lo dábamos, pues era como el centro. El coro faustino que
que inició de un deseo, podrían decir. Y pues de este deseo nace otra vez el conocerle, decir sí a todo lo bueno es lo que los niños se llevan. Entonces, en Chile hay muchísima presencia de Faustino, en Perú también, todos los grupos de pastoral juvenil de los distintos colegios, en Lima, en Otuzco, que es la parte rural del Perú, y también se tiene muy presente la figura de Faustino. En Brasil había una capilla Faustino en medio de una favela. Luego en Ecuador, por ejemplo, también hace unos años se fundó una iniciativa muy bonita que es un coro Faustino de niños pequeños que pues, animan la Eucaristía Dominical de su colegio, que está en La Tacunga, provincia del Cotopaxi. A mí me ha sorprendido siempre cuando llega una expedición de peregrinos que vienen a estar y a conocer pues dónde están los restos de Faustino, y la verdad es que pues es fantástico, ¿no? En Colombia también está muy presente la figura de Faustino. En Haití hubo un movimiento Faustino muy importante que ha dejado también muchos laicos marianistas. Vienen con una fe grande, ¿no? Y con un conocimiento, la verdad es sorprendente sobre Faustino. Y él yo creo que siempre tuvo esperanza de que algún día lo conseguiría y pues al final eso que le tengan en cuenta en otros países, en otros colegios marianistas, y eso me parece una locura. En México, en Cuba, en Estados Unidos hay muchísima devoción a Faustino, en Canadá, y luego en África ya ni te cuento. O sea, en toda la África francófona, o sea, en Francia tenemos el caso de una chica que formaba parte de los grupos Faustino de Burdeos, Eloise Serrault, que ella era muy devota de Faustino y enfermó de la misma enfermedad de la que murió Faustino, del linfoma de Hodgkin. Y ella llegó a escribir que Faustino ha sido su bastón de peregrino en su proceso también de afrontar su cruz, de afrontar su enfermedad. Eloise murió, hace poco se cumplió el 15 aniversario de su muerte, y es una figura también para nosotros como familia marianista muy inspiradora, además muy vinculada a Faustino. Faustino no pudo realizar en vida su gran sueño, que era marchar como misionero a Sudamérica, pero es precioso ver cómo haya quedado su legado y él ha podido ser misionero aún después de su muerte, y ahí quedan todos los grupos juveniles inspirados en su figura, que están repartidos por todo el mundo. Faustino, siendo modelo de seguimiento de Cristo, marcó mi vida para poder seguir a Cristo también yo. Fue aquel que me mostró el camino para poder seguirle a él. Really helps me because it shows me that I cannot give up because he's there for me, and I'm able to show love and kindness to other people as well. Me imagino que él igualmente se sentía ya misionero acompañándole a los hermanos marianistas en los lugares donde se encuentren, sobre todo allí en Colombia, donde él quería ir a hacer su misión. Ahora estás oyendo a chicos jóvenes que en las catequesis hablan de Faustino. Y digo, bueno, pues que en Madrid la conferencia episcopal lo ha sacado con Santa Teresa de Jesús, que está presente ahora. Y que siga, que siga. Yo creo que ahí está la clave de Faustino. Faustino fue un hombre feliz, fue un joven feliz, contando con su sufrimiento. Se puede tomar como un ejemplo de fe y sobre todo como un ejemplo de que la santidad de verdad está a nuestro alcance, sin grandes alardes y desde la absoluta normalidad. O sea, que podemos estar tomando una cerveza, que podemos estar viendo un partido de fútbol y también nos estamos santificando de esta manera. Y yo creo que en eso, todo esto en la figura de Faustino se ve de forma muy clara y puede ser una gran inspiración para todos los jóvenes. Es una gran ayuda. Pienso que el caso de Faustino muestra que la fe cristiana puede ser vivida de manera intensa en una vida muy normal de un alumno, en su familia, en los acontecimientos de la vida ordinaria. Por eso la beatificación de Faustino estaría como demostrar que la santidad está accesible a todos y que la vida cristiana
además hace feliz, porque la vida de Faustino es también un testimonio de felicidad. De cara a las generaciones futuras, yo creo que el testimonio más valioso es que se puede ser una persona normal y ser un santo. Eso para mí no me parece. Lo que hace falta es llevar a Dios en el corazón, y eso lo hizo Faustino, a Dios y a los demás, ¿eh? Mi deseo para Faustino y con Faustino es sin duda el que se pueda conocer más, para que nos pueda ayudar más en el crecimiento, que podamos verlo realmente como uno de nosotros que caminó y que nos invita a caminar. Pero sobre todo yo creo que sea un modelo para todos nuestros jóvenes de cercanía con Cristo de la mano de María, y que nos mueva a ese encuentro, no solamente que se quede en un libro, sino que nos genere esta necesidad de salir para encontrarnos con Dios, con los demás, y para poder comunicar la alegría de la vida, que Él pueda mover todo esto, y para eso que lo podamos conocer bien, el profundizar en su conocimiento. No están solos, van de la mano con María, como lo hizo Faustino. Vivir bajo cualquier circunstancia con alegría por la vida. Pues eso tiene una fuerza tremenda, así de sencillo, como él era, sencillo. Pues yo le hubiera dicho, hombre, podías habernos dicho algo para que te hiciéramos más caso. Porque es que te hicimos poco, joder. Yo por lo menos. Nos podrías haber contado algo. Después de tantos años, resulta que nos hemos tenido que enterar por un cura. ¿Salías mona o no salías mona? Mira qué guapa estás. ¿Aquí? Ahí. Os subí a todos. Pues igual sí. ¿Subo ya? Seguro. Aquí, ¿no? Aquí mismo. Sí, si quiere ahí. Sí. Bien,
no nos lo han puesto fácil, después de este magnífico documental. Tampoco nos lo pone fácil los focos esos que nos dejan completamente ciegos, pero bueno, haremos lo posible. Las presentaciones las vamos a abreviar porque Rafa ya nos ha presentado, creo que a todos debidamente. A mi izquierda, don Arturo García, que es obispo auxiliar de la diócesis de Valencia. A su lado, Pablo Sánchez Llorca, que lo habéis visto, no sé si le va a quedar algo por decir ahora, porque lo habéis visto en el documental. A Paco Sales lo conocéis todos más que de sobra, así que tampoco lo presentó. Y a Javier García, pues que sepáis que es el productor del documental, de la productora ONGAC. ¿Es correcto? Así es. Perfecto. Empezamos por don Arturo. Se ha dicho en el documental, lo ha dicho Alfredo, lo han dicho casi todos. ¿Es Faustino, su vida, un ejemplo de santidad desde la sencillez, desde la cotidianidad, desde la normalidad? ¿Puede ser un ejemplo? Yo creo que sin ninguna duda, ¿no? Realmente ser santo es ser amigo de Dios. Y él, pues, esa amistad con el Señor, pues grande, ¿no? Y en realidad todos estamos llamados a esa amistad con Jesús. Y claro, Jesús es el que te hace su amigo. Es decir, no es que tú te haces santo, ¿no? Sino que Jesús te hace amigo suyo. Entonces, tú te haces amigo de Jesús, Jesús te va haciendo más amigo, y en eso consiste la santidad. Vivir esa amistad con Jesús como le vivía él, pues con toda normalidad y con toda, en fin, con esa intimidad con Jesús, pero que llevaba luego a vivir de una manera entre los amigos, que todos veían que era especial, pero bueno, van descubriendo lo que realmente ocurría más tarde, ¿no? Para los que no sabemos cómo son esos procesos, aquí es un poco el interés periodístico, ¿cómo es el proceso de que una persona sea declarada primero venerable, luego beato, luego santo? ¿Cómo son esos procesos? Claro, primero tiene que recogerse pues como una biografía, ¿no?, de él, ver lo que hizo, lo que fue, y luego pues pedir testimonios las personas. ¿Sí? Siempre hay primero como una fama de santidad, que pues la gente lo ve, a veces claro, no en toda la vida a lo mejor se va viendo después, pero siempre hay algo que destaca en la vida, que puede ser pues la forma de llevar la enfermedad en este caso, la forma de morir, de esa cercanía con el Señor, de personas que lo conocen profundamente, como aquí el padre Salaverry, ¿no? Es decir, y después de ese testimonios, de recoger testimonios, entonces empieza pues a ponerse la causa. De esos testimonios se promueven, se llevan a un tribunal que lo va estudiando, y luego siempre hace falta también pues algún milagro, ¿no?, que es el que como que da testimonio de que Faustino, de que el santo ya está en el cielo, está delante de Dios, está intercediendo por el Señor, para que no sea solo como una tarea de la Iglesia o nuestra del mundo, sino también que haya pues como una palabra de Dios, ¿no?, en ese milagro que dice sí, pues está aquí el santo. Y a veces son procesos cortos, pero a veces son procesos muy dilatados en el tiempo. Sí, efectivamente hay procesos muy cortos y otros pues son pues muy largos. Puede ser 300 años o puede ser a lo mejor 10 años, no sé. Paco, eres responsable de la pastoral de los colegios marianistas. Decía Alfredo, me ha gustado mucho esa frase, que Faustino es como una brisa. ¿Cómo inspira su figura, cómo inspira la vida de Faustino, la pastoral en los colegios marianistas? ¿Cómo está presente? ¿Cómo es esa brisa exactamente? Respondo con una experiencia que le he contado algunas veces y la he vivido aquí en este colegio, siendo profesor, ¿no? Yo daba clase de religión en tercero de la ESO, a lo mejor hay por aquí algún antiguo alumno. Y había un día que, normalmente en la semana, en torno a la semana de nuestros fundadores, del padre Saminad y de Adela, que les daba a leer ese folleto de los síes de Faustino. Tenía además calculado que es un folleto que se lee en una hora de clase. No recuerdo una clase en la que realmente estuvieran más concentrados y más metidos en la historia. Y sorprende porque tercero de eso no es cualquier cosa, 14 años, etcétera, ¿verdad? Es decir, su vida hoy sigue teniendo impacto. También he de confesar que a lo mejor nosotros no hemos sido grandes difusores
pastoralmente de su vida o de su figura. Pero sí que me gusta saber que lo del sí, por ejemplo, es inspirador, y aquí hay un grupo, los Huellas, por ejemplo, que se inspiran en los síes de Faustino, un sí a todo lo bueno. Es decir, hay como ideas de Faustino y palabras de Faustino que son inspiradoras para nuestra pastoral. Y releyendo la biografía, pensaba que deberíamos explotar más los 10 minutos que he hablado con Cristo, que repite muchas veces. Digo, yo creo que esto también se podría explotar pastoralmente. A un joven de hoy, a un joven del siglo XXI, de 2026, la experiencia de Faustino, que vivió solo 16 años, su vida entregada a Dios, a la Virgen, ¿cómo le suena? ¿Te encuentras a veces con que no lo entienden, con que es como si les hablaras en chino? Bueno, cuando he puesto ese ejemplo es precisamente para decir que esa vida atrapaba. Algunos de ellos que no acababan de leer me decían, ¿me lo puedo llevar a casa? Entonces yo sé que eso, o sea, se sienten. Al final la vida, aunque sea de los años 60 y del 2026, la vida es la vida, ¿no? Entonces la vida, pues un joven viviendo la experiencia de la enfermedad y de la muerte es el mismo joven hace 40, 60 años y hoy también, ¿no? Y eso no deja indiferente a nadie. Y entonces yo estoy convencido de que sigue siendo inspirador, sí. No lo sé porque haya hablado directamente con algunos de eso, pero siempre que he regalado la biografía de Faustino me han dicho, me ha gustado mucho, siempre. Javier, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de hacer el documental, es decir, cómo hicisteis el guión, cuántas horas de grabación habéis hecho. El proceso, yo creo que el gran reto del documental ha sido que realmente sirva para algo. O sea, no solamente cumplir un cometido, que es como un cliente, un proyecto más, sino que estamos hablando de un venerable, ¿no? De un proceso. Y que esto tiene que inspirar. Y yo creo que el motivo por el que los marianistas principalmente desean no solamente es por informar y clarificar su vida, sino porque realmente inspire y pues gente, pues cazurros como yo, que estamos en ese proceso de santidad, pues aprendamos algo, ¿no? de él. Y yo creo que ese era el gran reto. Entonces, digamos que un poco me resultaba como una comparativa con la vida en el sentido de decir lo técnico es importante, pero lo importante realmente es que llegue el mensaje, ¿no? Que inspire y acerque a Dios, que es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? O sea, que al final dices, pues bueno, lo único importante es ir al cielo, ¿no? Por eso también quisimos poner, por ejemplo, al principio, con el permiso, porque es ficción, ¿no? Pero es como una posible conversación de Faustino con Dios en el cielo en este momento, ¿no? Como diciendo, ¿cómo pudiste sacar tanto de mí, ¿no? Ahora veo que ha merecido la pena, ¿no? Que esto inspire, ¿no? Y que irá muy bien también con el final que dicen todos. Bueno, entonces el objetivo era sobre todo ese. Entonces, bueno, pues sí, pues hubo un guión, un entendimiento, leernos todo de él, vernos las frases, hablar con todo el mundo. Pues el equipo de la Comisión Faustino va como un avión, nos documentaron enseguida súper bien, pero bueno, insisto que el objetivo era realmente que fuera algo espiritual. Y ahí, Pablo, la elección de las personas que han intervenido, por ejemplo, los compañeros de clase, familia, ¿cómo lo hicisteis? Sí, pues antes de responder también quería añadir una cosa. Es que se ha explicado mucho al principio de este acto los motivos de celebración, ¿no? Que nos reúnen hoy aquí, y hay también un motivo extra que podríamos decir, ¿no? Que hoy, solemnidad de la Anunciación, también fiesta de la Encarnación, era el santo de la madre de Faustino y de su hermana María Encarna. Entonces sí cabe aún más celebración. Y entonces luego, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que nosotros, por lo menos en mi caso, desde que empecé en la Comisión Faustino con Rafa, con Ana, nos dimos cuenta que, sobre todo fuera de España y fuera de Europa, había mucho devoto de Faustino, mucho forofo de Faustino, y por lo tanto ya empezamos a mantener una correspondencia y a mantener un contacto con mucha gente que de verdad quería a Faustino y se encomienda mucho a él y lo tienen presente en su día a día. Entonces, en lo que es ahora de querer mostrar la dimensión internacional en el documental, que yo creo que ha quedado bien reflejada, no nos costó mucho enseguida
tirar de nuestros enlaces para engancharlos en este proyecto, y accedieron encantados. Y luego pues la familia también, su hermana María Eugenia, los primos majísimos todos también enseguida quisieron colaborar con nosotros, y los compañeros también, pues conocíamos, alguno también mantenía el contacto con el colegio, y la verdad es que no nos costó que la gente accediera a participar. Ya está una toma falsa al final. Y una toma falsa al final. Maravilla. Sí, sí. Y Salió sola, la idea de los Faustinitos no fue. Sí. Eso también era un reto, porque hoy en día, ¿no? que está yo qué sé, pues hay tantas posibilidades de modificar imágenes, de utilizar la inteligencia artificial, a ver cuál es el balance, ¿no? Entre mantener lo auténtico y lo original, ¿no? Pero también acercar, ¿no? Servirse de las tecnologías. Yo siempre digo con clave de humor un poco, ¿no? Que la tecnología para beneficio de Dios, ¿no? O sea, hay que decir, pues oye, pues si está, ¿por qué no la vamos a usar, ¿no? Si esto sirve para acercar un mensaje. Entonces, bueno, una de las cosas que se valoraron era si recrear algunas escenas sin tratar de fingir mucho, quiero decir, el cole actual, obviamente, pero sí que recrear pues un Faustino, que no se le viera mucho, pero que te ayude a situarlo en clase, en el cole, los amigos que le acompañan. Y luego ya pues se fueron decidiendo cosas también en postproducción. Había pues imágenes de ellos jugando a fútbol, pero al final no se pusieron. Bueno, era un poco pero yo creo que sí que ayudaban con la narrativa, ¿no? A situarse en el contexto y... Podéis intervenir cuando queráis, en plan debate. Pero, Pablo, hay algo que a mí me ha llamado la atención del documental, que yo, por ejemplo, no sabía, soy antiguo alumno, la presencia o el eco de la figura de Faustino fuera de España, en colegios de Hispanoamérica. Es impresionante, sí. Quizás aquí en España quien sí que ha preservado más la memoria de Faustino han sido las CEMI, porque Faustino fue congregante marianista, se ha nombrado, ¿no? la Congregación Esta María Inmaculada, que es una de las patas de la rama laica de la familia marianista aquí en España, junto con las fraternidades. De hecho, ya en el año 64, un año después de que muere Faustino, nace una comunidad CEMI que se llama Faustino y que continúa a día de hoy con miembros que llevan desde el principio, además gente muy relevante incluso en la sociedad civil, el embajador Iago Pico de Coaña, entre otros, que también nos han escrito de vez en cuando y tal. Y además los dos grandes fundadores de la CEMI, uno es el padre José Antonio Romeo, que sigue siendo la gran referencia para ellos, fue quien introdujo la causa de Faustino aquí en España como vicepostulador, que ayudaba entonces a Salaberry, que estaba en Roma y demás. Y otro de los fundadores de CEMI, Paco García de Vinuesa, marchó a Chile de misión y murió hace 3 o 4 años, y él fue el fundador del movimiento Faustino de Chile, que ha salido mucho aquí en el documental, y también del Centro Faustino, que está en la playa de Ventanas, en una población de la región de Valparaíso, en Chile, que es un centro de promoción social y juvenil, que se dedican pues, a atender a niños que están en situación de vulnerabilidad, formarlos, no solo en la fe, sino académicamente, acompañarlos en los estudios. Y nosotros, Rafa y yo, recibimos en este curso, en octubre o así, una visita de un matrimonio chileno que venían precisamente del Centro Faustino de Ventanas y estaban encantados y emocionados de visitar la tumba de Faustino, de rezar con nosotros. O sea que luego sorprende mucho la dimensión internacional que tiene Faustino. Hay anécdotas deliciosas, la del Rosario, ahora volveremos, la del Valencia, eso ya, vamos, ser del Valencia ya. Hay, por cierto, unas imágenes que en blanco y negro que serán del Nodo, supongo. Sí. ¿De qué partido? Buah. Me pillas. Es Valencia seguro, pero hasta ahí... El que aparecía era, el jugador que aparece creo que sí que es Baldo, ¿no? Sí, eso sí que, sí, era, porque eso sí que... Baldo es principios de los 60. Era el jugador favorito de Faustino, que eso sí que lo tiene él escrito también, sí. Sí. Y era un devoto, un habitual de rezar el Rosario. Sí. La anécdota que cuenta el padre Salaberry, ¿no? Sí, además desde muy pequeño, o sea, es lo que hemos dicho también, él con 10, 11 años hizo una consagración personal a la Virgen y le prometió lo de rezar el Rosario a diario, y al final, como es normal en la vida de un niño, pues se le olvidaba, y es cuando precisamente creo que fue el momento que conoció entonces al padre Salaberry, cuando acudió a él todo angustiado diciéndole: tengo una deuda, padre, de Rosario, a ver qué hago ahora. Y Salaberry le dijo: ni te preocupes, que con una madre no se tienen deudas, sigue rezando el Rosario si quieres, pero no hace falta que lleves cuentas ni deudas con una madre. Paco, ¿nos queda algo por decir para cerrar? Seguro.
Sí, yo creo que, o sea, que estamos poniendo aquí, digamos, sobre la mesa o explicitando dos palabras que a lo mejor en el lenguaje pastoral, evangelizador, pues se utilizan poco, creo, o al menos en determinados ambientes. Y es la santidad, es decir, formulamos de otras formas, ¿no? El seguimiento de Cristo, etcétera, pero la santidad. Y recuperar eso, el deseo de santidad, me parece que es algo importante también en nuestra tarea evangelizadora, ¿no? Que evidentemente no hay que confundirlo con ese deseo de perfección y habría que dar muchas explicaciones, no es necesario. Pero que un chico joven quiera ser santo, y yo deseo ser santo, ¿no? Y no es algo que nace del orgullo, sino verdaderamente del Espíritu Santo, es decir, de esa amistad con Cristo, me parece que es algo importante. Y luego también la naturalidad con la que habla, y en el libro, lo habréis visto, se habla de la muerte también, tema tabú totalmente, ¿no? A mí me sorprende cómo esa conversación final de José María Salaverry con él, el mismo día de su muerte, ¿no? Que hablan claramente de la muerte y del cielo. ¿Quién es capaz de hacer eso ahora? Y con un niño, un chico de 16 o 17 años. Y de ayudar a vivirlo de esa forma. Pues creo que o sea, que hay mensaje detrás, sí. Arturo, ¿te queda algo por añadir? Bueno, yo creo que sí, que es un ejemplo muy grande en el sentido de esa amistad pues pura, natural, fresca, que muchos niños lo necesitan también, muchos jóvenes, porque realmente a esa edad pues se puede estar muy solo, aunque tengas tu familia, tengas amigos, y la relación con Dios siempre pues es sanadora, es fortalecedora, da alegría, ¿no? Esa alegría que él tenía, y yo creo que viene de esa amistad con Dios, que es una propuesta muy buena para los niños y los jóvenes. Pues muchas gracias a los cuatro por vuestras aportaciones. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Está conectada esta, ¿no? ¿Dónde está conectada? Pues muchas gracias a los que han participado en el coloquio. Muchas gracias a... Y ahora estamos invitados, si quieren hacerlo, esto es propaganda. Saludándonos entre nosotros. Sí, no.